a Madián, allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Y pasado 40 años, diga conmigo, 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte de Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Y Moisés se asombró de lo que veía, y acercándose para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirarlo. Y le dijo el Señor, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejidos y he bajado para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. Esta palabra que Dios puso en mi espíritu, amén, es una palabra de un trato. Amén. Del trato. Digan conmigo del trato. Dios trata con nosotros. Moisés, ¿cuántos saben y han escuchado alguna vez la historia de Moisés? A ver, levante la mano si alguno está por primera vez y dice, yo nunca escuché hablar de Moisés. No hay nadie que sea la primera vez que está, ¿verdad? Somos todos ya, no vamos a decir viejos, pero ya que conocemos. Amén. Somos todos jóvenes en el Señor, pero conocemos de la palabra. Amén. Entonces Moisés, dice la palabra, que era el libertador de Israel. Pero Moisés era el libertador de Israel, ¿cuándo? ¿Cuando se le reveló Dios o cuando nació? Él dice la palabra que ya cuando nació, nació con propósito. Dice la palabra en Éxodo que cuando su mamá lo vio hermoso, lo vio lleno de propósito. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, vos no naciste sin saber a qué venías a esta tierra. Vos naciste hermoso, si eres mujer hermosa y lleno de propósito. Amén, porque eso es lo que tenemos que entender. Que Dios tiene con nosotros un propósito desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero los procesos es lo que nos hace alinear al propósito. Decirle, ¿estás en proceso? ¿Estás en proceso? Eso te alinea al propósito. Amén. Cuando más procesado estás, más cerca estás de alinearte al propósito. Entonces, volvemos a la historia. La leí desde Hechos para no tener que... Está más fácil, porque está resumida. Amén. Es Esteban el que está hablando. Amén. Es Esteban el que está hablando ahí de Moisés. Pero le tomé esa parte porque yo quiero hablar de Moisés, no de Esteban. Pero sí quiero que sea breve y que lo entienda. Amén. Entonces Moisés era el libertador de Israel desde el vientre de su mamá, pero su llamado lo alineó al propósito. Moisés fue librado de la muerte. Amén. Porque ustedes saben que Moisés, en el tiempo de que se levantó, cuando el faraón empezó a saber que iba a venir un libertador, se levantó persecución. Como siempre que hay propósito, hay persecución. Amén, y mandaron a matar a todos los niños varones. Y entre esto, Dios guardó la vida de Moisés. Amén, porque había un propósito con él. Amén, cuántas cosas Dios te ha guardado y vos ni sabés. Porque estás lleno de propósito. Estás lleno de propósito. Amén. Entonces, Dios luego lo llevó al palacio del faraón, ya saben, ¿no? Lo puso ahí su mamá en un Moisés, ahí en un canastillo, lo calafateó todo con brea para que no se hunda, lo soltó al río. Bueno, la hermana lo siguió mirando, Miriam, para que no se ahogara, para que ningún animal lo persiguiera. Pero Moisés llegó entre una cosa y otra a donde se estaban bañando y mirando en el río la hija del faraón. Amén. Y dice que ella lo vio y lo adoptó como su hijo. Amén. Qué lindo eso.
Qué lindo, ¿sabe qué? Porque ningún propósito se pierde. Nada se pierde de lo que está en la mano de Dios. Dios lo protege, Dios lo guarda. Y dice que Moisés fue llevado al palacio. ¿Saben por qué Moisés fue llamado al palacio y no permitió Dios que se quedara ahí con su mamá en su casa? Porque si no, Moisés hubiera tenido mentalidad de esclavo. Y un esclavo no puede cumplir su propósito. Alguien que tiene mentalidad de esclavo no alcanza sueños, no alcanza metas. Alguien que tiene mentalidad de esclavo no progresa la vida. Alguien que tiene mentalidad de no puedo, no llego, no tengo hambre, estoy esclavo, me están golpeando, no puede alcanzar propósito. Entonces Dios lo puso en la posición correcta para que se criara junto a la princesa, junto al príncipe mismo, el futuro faraón. Y ahí su mentalidad era de príncipe. Él comía con príncipe, se comportaba como príncipe, caminaba con príncipe, se vestía como príncipe. Él veía a sus hermanos y un día empezó a sentir algo dentro suyo. Pero eso fue algo que vino no mientras que él estaba caminando en el palacio, formándose, no, porque cuando tu mentalidad se empieza a formar, vos sabés que algo no está combinando. Amén. Que algo Dios te llamó a hacer. Vos sabés muy dentro tuyo que hay algo que tenés que hacer. Y Moisés empezó a darse cuenta, hay algo que está pasando conmigo. Yo veo a estos y los siento como muy cercanos míos. Amén. Él no sabía de dónde provenía, no sabía que la hija del faraón no era su verdadera madre, nada de eso no sabía. Pero él algo dentro, había algo dentro. Quizás vos todavía no sabés qué propósito tenés en esta tierra, pero hay algo dentro tuyo que te dice, yo nací para algo grande. Yo nací porque Dios quiere hacer algo grande conmigo. Yo no estoy acá en la tierra porque mi papá y mi mamá no se cuidaron. No, yo tengo un propósito grande. Amén. Y Moisés entonces empezó a caminar y empezó a sentir el dolor y la aflicción del pueblo, el peso de lo que estaban pasando. ¿Y saben por qué se dio cuenta? Porque él tenía una mentalidad de príncipe y él dijo, esta gente no vive como yo vivo. Porque si él hubiera estado esclavo, él hubiera dicho, esto es lo que me merezco. Porque aquí nací y aquí me quedo. Pero cuando vos tenés una mentalidad de príncipe, vos ve al que está pasando escasez, vos ve al que está pasando pobreza, vos ve al que está mal, está enfermo y vos te compadeces. Hay algo que empieza a encenderse dentro tuyo y decir, yo tengo que hacer algo. ¿Cuántos con mentalidad de príncipe hay aquí? Amén. Entonces Moisés se empezó a compadecer y de repente dice la palabra que había un egipcio que le estaba dando duro, lo estaba maltratando a un israelita. Y entonces él se conmovió en su espíritu y lo sacó, yo me imagino, y le empezó a dar de golpe hasta que lo mató, dice la palabra. ¡Wow! Porque cuando vos entendés que algo dentro tuyo te enciende, pero no tenés un carácter bien formado, porque no alcanza la mentalidad de príncipe. Hay un carácter que se tiene que gestar en tu vida para dominarte. Para dominarte hasta dónde podés hacer algo y hasta dónde tenés que parar. Hasta dónde tenés que hablar y hasta dónde no tenés que hablar. Hasta dónde tenés que hacer y moverte y hasta dónde tenés que estarte quieto. Amén. Entonces dice la palabra que él lo golpeó al egipcio y lo mató. Amén. Y los dos israelitas se quedaron ahí anonadados. Y él pensó, estos se van a dar cuenta que yo voy a pelear por ellos. Porque allá dentro suyo él sabía que algo tenía que hacer. Él empezó a darse cuenta que había algo, que había un llamamiento en él. Amén. Pero él pensó que los demás lo reconocían. ¿Cuántas veces vos te diste cuenta que adentro tuyo había algo? Que había dones, que hay un propósito que cargar. Y vos decís, todos se tienen que dar cuenta lo que porto. Yo soy el ungido del Altísimo. Dios a mí me ungió para llevar la palabra a todo hombre, a todo lugar donde pise. Y de repente tu carácter está tan complicado que todavía no se permitió formar con Dios y te mandás macana tras macana, lío tras lío. Vas a querer predicarle a alguien, terminar
mostrando tus humanidades y con lo escribí con la mano y borrás con el codo. Amén. ¿Cuántas veces te pasó? Digan, yo estuve ahí. Amén, yo estuve ahí. Amén. Entonces Moisés dice que él pensó que le iban a reconocer, diciendo, este nos va a ayudar. Pero no, al día siguiente dice que va y encuentra a este mismo varón con otro peleando. Amén. Y estaban dándose más ahí, como dicen los chicos. Amén. Y de repente se quiso intervenir en el asunto y le dijo, pero ustedes son hermanos, ¿por qué pelean? Y este que había visto matar al egipcio le dijo, ¿quién te ha puesto a vos por juez? ¿Quién sos vos? ¿Cuántas veces vos dijiste, yo siento de parte de Dios una palabra? Y él, que ese carnal, más carnal que vos que estabas carnal. Y te dice, ¿quién sos vos para darme una palabra? ¿Quién te puso a vos? ¿Quién te...? ¿O no? ¿Cuántas veces? ¿A quién le pasó? A mí me pasó. Amén. Entonces Moisés dice que él quiso arreglar la situación y este que lo reconoció le dijo, ¿qué vas a matarlo como mataste al egipcio? ¡Wow! Entonces Moisés sintió miedo. Amén, ya se olvidó del llamado, de querer ser libertador y huyó. Porque dijo, si el faraón se entera, si los que me criaron se enteran que maté a uno de los de ellos, estoy en el horno. Amén, y se fue al desierto. Amén. Pero el desierto era necesario para Moisés, porque ningún príncipe que tenga mentalidad renovándose, mentalidad en Cristo, pero que aún no procesó su carácter, va a poder establecerse en su propósito, va a alinearse al propósito. Amén. Entonces, Moisés se va al desierto y ahí se encuentra con su suegro, amén, su futuro, su prometida, su novia, su esposa, su suegro, amén. Se pone bajo el cuidado de él y le toca ser pastor de ovejas. Amén. ¿Saben lo que encontró en el desierto? Lo primero que él encontró fue soledad. Lo primero que encontró fue unos días de andar caminando solo. Imagínense la situación. El príncipe, que tenía todo servido a la mesa, todas las mañanas. Esa mañana se encontró sin el desayuno, luego al almuerzo tampoco tuvo almuerzo, ha pasado seguramente noche fría, ha pasado diferentes situaciones hasta que se encontró en la casa de Jetro, su suegro. Amén. Pero mientras tanto él, de todo lo que él sabía que tenía, no le quedó nada. De todo lo que él se podía agarrar, ya no. Decirle que está al lado tuyo, si se te está moviendo todo lo que te podés agarrar, si se está moviendo todo lo que vos te sentías seguro y confiado, de ese que siempre estaba ahí para vos, no te preocupes, es un trato solamente. Amén, mirarlo así con cara de profeta y decirle, solo es un trato. Amén. Entonces, en el desierto, él tuvo que pasarlo solo. Pero después se alineó con gente. Amén. Pero esa gente siguió siendo usada para trabajar con su carácter y formarlo. Porque con su suegro aprendió a ser pastor de ovejas y aprendió servicio y trabajo. Porque nadie que tiene propósito va a alinearse hasta conquistar a ese propósito si no sabe servir y trabajar. Servir porque siempre vas a tener que servir a alguien, ¿o no? Los jóvenes tienen que servir a sus padres. Van a decir, ay, pero no tengo ganas de tender la cama, no tengo ganas de hacer los mandados, no tengo ganas, no importa, servir. También trabajo. Amén. Él tuvo que trabajar. Amén. Y tuvo que cuidar a esas ovejas que seguro eran manieras, se le salían del corral, se le perdían, las tenía que buscar. Y así estuvo, diga conmigo, 40 años. Amén. Porque procesar tu madurez lleva tiempo. Pero voy a decir, pero 40 años es mucho. Yo no quiero estar 40 años para alinearme al propósito. Yo no quiero 40 años. Amén, digan conmigo, yo no quiero 40 años. La madurez lleva proceso. Amén. 40 años no es el tiempo de los 40 años, sino que 40 significa cambio de mentalidad. 40 significa cambio. O sea, el momento
que esos 40 años no va a determinar en sí los 40 años. Lo que va a determinar es tu madurez. Solamente Moisés tuvo ese encuentro sobrenatural con Dios cuando ya estaba maduro en su carácter. Amén. Entonces, ¿vos estás maduro? ¿O te faltan unos años más todavía? Amén. Algunos tienen 60, 80 y nada, no maduran. Amén. Pero hay algunos que tienen 15 y son más maduros que unos de 40. Hay algunos que tienen 20 y ya llegaron a cumplir su propósito. Amén. Entonces esto no es cuestión de tiempo, sino una cuestión de cambiar mi mentalidad. Porque, ¿qué dijo? ¿Cuál es el mensaje del reino? Cambien su forma de pensar. Cambien la forma de pensar, de hablar y de actuar. Sean maduros, sean hijos maduros. Amén. Todos vamos a tener un momento en que nos tenemos que alinear al propósito. Amén. No vamos a vivir toda una vida de desierto. Decirle que está la tuya, está en un desierto. No te preocupes, no te vas a quedar ahí. No te vas a quedar ahí. Amén. ¿Estás trabajando duro? No te preocupes, no te vas a quedar ahí. Amén. ¿Estás sirviendo a alguien? No te preocupes, no te vas a quedar ahí. Amén. Todos tenemos un momento en que la zarza se nos va a manifestar. Dice que Moisés un día estaba cuidando las ovejitas por ahí y de repente vio algo raro. Digan conmigo, algo raro. Me gusta cuando Dios hace algo raro. Amén. Algo diferente, algo que no es comparable a otra cosa. Amén. Y él estaba ahí, veía un arbustito, ¿no? No sé, una zarcita de esas que andan dando vueltas, vieron en el desierto, en las películas de desierto, de cowboy, siempre hay, ¿o no? Ese que anda, no sé por qué, pero siempre anda uno dando vueltas y lo lleva el viento. Amén. Pero este era más raro, no era común, estaba encendido y no se apagaba. Entonces a Moisés le llamó la atención y se acercó. Y cuando se acercó a ese lugar, oyó la voz de Dios mismo, de un ángel que le habló. Amén. Eso era loco, decirle. ¿Vos has pasado cosas locas? ¿Escuchaste la voz de Dios? Porque a veces queremos salir del desierto, pero todavía no hemos tenido un encuentro personal con nada sobrenatural de Dios. Amén. Todos tenemos que llegar a un momento de encontrar algo sobrenatural, de tener un encuentro sobrenatural con Dios que nos lleve a revelarnos nuestro propósito. Amén. Yo me acuerdo el día, y esto no tiene que ver con que alguien te diga, tengo una palabra para vos. Amén. Dice, ay, sentí el fuego, sentí la unción, sentí el calor, y alguien me habló. Ese es un profeta. O alguien que te pegó una palabra, y no quiero decir que esté mintiendo, que no existan los profetas y todo eso es cierto. Dios usa personas para hablar. Amén. Pero ese momento de intimidad con vos y Dios, y que Dios te habla a tu espíritu, todo lo que ya quizás desde niñito te habían hablado, tiene que ser vos y Dios. Nadie más. Nadie más. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo tuve mi encuentro personal con Dios. A mí siempre me decían de chica cosas raras. Amén. Es más, siempre fui un poco rara. Amén. A mí también Satanás me quiso matar. Ya lo conté esto en una prédica, me parece. También tenía la lengua pegada al paladar, no podía hablar, no podía tomar la teta. Amén. Y entonces me empecé a perder peso. Terminó mi mamá llevándome a Buenos Aires como medio de urgencia en un tren. Toda esa historia me contó no hace mucho mi mamá. Yo no sabía. Pero digo, wow, qué tremendo. Se me soltó bien la lengua. Amén. Entonces, el enemigo me quiso matar. Ay, porque había propósito. Amén. ¿A cuánto el enemigo lo quiso matar? ¿Nunca le preguntaste qué te pasó cuando era chiquito a tu mamá? Pregúntale, va a ver que te pasaron cosas locas, te pasaron cosas raras. ¿Por qué? Porque cuando estás lleno de propósito, hay cosas que suceden. Amén. Entonces, ese día me acuerdo cuando Dios me habló, que fue un momento, solo yo y Dios. ¿Por qué? Porque profeta, desde el día que pisé a una iglesia, que me acuerdo, había hombres y mujeres usados por Dios.
Y Dios me hablaba cosas y era loca, yo no entendía nada. Amén, no entendía. Me decía, no sé, había una cosa que a mí me llamaba la atención, que siempre me decía, él es tu esposo, vas a ser pastora. Yo decía, pastora no, pastora no. Tu esposo va a venir de lejos. Yo esperaba alguien que viniera de otra ciudad, de otro lugar. No, vino del mundo nomás. Era de lejos, no lo conocía, pero bueno, se manifestó. Amén. Y así cosas, ¿no? Y esto y el otro, y Dios me hablaba por persona. Amén. Pero uno cuando Dios le habla por persona, cree, pero así será. ¿O no? Te pasan cosas, pero no sí, pero cuando vos tenés un encuentro con Dios, cuando Él te habla a tu espíritu, y a veces cuando una herramienta, un profeta, un pastor, un evangelista, no sé, un hermano en Cristo que te suelta una palabra, amén, vos sentís el fuego, la unción, vos decís, wow, tremendo, y te estás convencido. Pero eso no es un encuentro sobrenatural. ¿Sabes lo que es un encuentro sobrenatural? Cuando vos ves una zarza que no para de arder. Cuando vos estás ahí en tu casa y estás orando y Dios te habla a tu espíritu algo que ¿quién te va a negar a vos que es Dios el que te habló? Cuando es Dios que se habla y te profundiza y te toca las fibras más íntimas de tu corazón y te habla. Y te dice capaz todo lo que ya te dijeron. Amén. Pero se alinean al propósito. Amén. Y yo me acuerdo que estaba ese día en mi casa. Mal. Amén. Porque yo quería que algunas cosas me salieran de una manera y me salían de otra. ¿A alguno le ha pasado alguna vez? Amén. Cuando vos decís, yo quisiera que esto fuera así, 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 y es todo al revés de lo que vos querés, lo que está pasando. Y entonces Dios me habló a través de una palabra. Yo me acuerdo, tenía la costumbre muy hecha de domancia. ¿Vieron esa? Que abrimos la Biblia así, perdón para los que me están escuchando y hacen esto, no está mal, no es pecado. A mí me sirvió, pero escudriñe más la palabra y eso le va a servir más. Entonces, abro la Biblia, ¿sí? Así con el dedo en un lugar y tenía que leer 3 versículos para arriba y 3 para abajo y eso era lo que Dios te hablaba. Si había una hoja siguiente, no sé, nunca me pude enterar. Amén. Entonces hablo ahí y de repente una palabra en Jeremías que me dice, desde el vientre de tu mamá yo te tejí. Y te di como profeta y ya no pude parar de llorar, no pude leer más. Porque vino una unción y algo tan fuerte en mi vida, tan fuerte, que no estaba leyendo, pero escuchaba la voz de Dios que me hablaba. Y fue tan fuerte eso en mi espíritu, que venía a decirme vos que eso fue mentira lo que a mí me pasó. Decime que eso no me marcó cuando yo sé lo que sucedió ahí. Amén. Y después Dios me llevó a otra palabra, y a otra, y a otra, y a otra, cuando yo no hacía eso. Yo solamente abría, y era acá, y 2 para arriba, 3 era. 3 para arriba, 3 para abajo. Amén, más nada. Y de repente Dios de ahí me llevó, y lee esto otro, y lee esto otro, y lee, y Dios me estuvo hablando así. Y no era solamente hablarme por la palabra, era no parar de leer y llorar, sentir ahí la presencia de Dios llevándome y Dios me habló todo. Amén. Y eso era una zarza ardiente porque no paraba. Ahora yo te pregunto, ¿ya tuviste un encuentro con tu zarza? ¿Ya tuviste un encuentro ahí con el Espíritu, solo vos y Dios que haya confirmado y sellado todo lo que Dios te habló? Que haya unido todo y haya comenzado el cumplimiento del propósito en tu vida, porque de ahí empezaron a suceder muchas cosas. Amén. A Moisés le empezó a suceder muchas cosas. Lo primero que se te revela cuando tenés un encuentro personal con Dios y solo sos vos y Él, es que Él es tu Padre, o que Él es tu Salvador, o que Él es tu ayudador. Amén. Pero algo de la grandeza y el poder de Dios se te va a manifestar. Porque a Moisés Dios le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Amén. Yo soy. El yo soy se te tiene que revelar. ¿Quién es Dios para tu vida? Lo primero que se te tiene que revelar es eso. Porque muchas veces venimos y escuchamos la palabra y todavía no sabemos ni de quién les está hablando la iglesia. ¿Qué se habla? No tenemos nada. Amén.
Entonces, necesitas un encuentro con la zarza. Lo primero que se te va a revelar es quién es Dios para vos. Él es tu Padre, Él es tu Salvador, Él es tu ayudador. En 3 facetas lo estoy mencionando. Dios Padre, Dios Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí? Y Dios Espíritu Santo como nuestro ayudador. De ahí, Dios tiene muchas facetas, pero mínima estas 3, una se te tiene que revelar, o una, o 2, o las 3, pero es ahí, en tu intimidad. Amén. Vos solo y Dios. Decirle, ¿has ido a la intimidad? ¿Has ido a la intimidad? ¿Dios se te ha revelado? Anda ahí, porque Dios no es el Dios de tus amigas, de los que te invitaron a la reunión. Es ahí en el secreto donde Dios se te quiere revelar. Y cuando lo conozcas, si ahora empezás a caminar por algunas cosas que te han contado, cuando vos empecés a tener una relación con Dios, ¡wow! Esto no para. Esto no para. Cuando Dios se te revele como tu papá, cuando Dios se te revele como tu Salvador, cuando Dios se te revele con que Él va a estar con vos todos los días, hasta el fin del mundo. Es todos los días, en todos los momentos. No es en algunos, es en todo. ¿Viste en esos momentos que pareciera que no sucede nada? Ahí está Él. Cuando Dios se te revela de esa manera, todo cambia. Todo cambia, porque Él es tu ayudador, Él es tu compañía. Vos ya no te sentís solo nunca más. Se pueden ir todos. Mira esa canción que dice que se vayan todos. No, que no se vayan, no se vayan. Pero lo que quiero decir, esa mujer tuvo revelación. La que cantó esa canción, la que la hizo, la que fue porque ha pasado un momento desierto, que se ha sentido tan mal, que se ha sentido tan... Pero entonces tuvo su salsa, entonces tuvo ese encuentro donde le dijo, a mí no me importa que se vayan todos, mientras que esté tu presencia. Amén. Entonces, Dios se reveló. Amén. Él, lo otro que hace después que se te revela, número 2, lo que sucede cuando tenés un encuentro personal con esa zarza ardiente, con eso sobrenatural que no se apaga. Escuchen esta parte, que no se apaga. Porque lo que proviene de Dios no se apaga. Cuando vos tenés un encuentro espiritual con Dios y Dios se te revela como tu papá, Dios se te revela como tu Salvador, Dios se te revela como tu amigo, Dios se te revela como tu compañía, eso no se apaga, eso no para. Amén. Después de eso, lo otro que sigue es que Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es lugar santo. Siempre va a haber algo que quitar. Amén. Pero ¿sabes lo lindo de esto? Es que porque Dios quiere llevarte a más comunión con Él. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, sacate los calzados porque quiero que entres y vamos a hablar un poquito más. Sacate esto que está contaminado. ¿Por qué? Porque Él venía de andar todo el día, venía, ¿o no? Y así venimos muchas veces a Dios. Con muchas cosas, caminando, cansado, desgastando calzado. Amén. Me reían estos días y hablaba, creo que estaban ahora en casa, porque me acuerdo la cara que puso cuando le dije, ¿vieron la canción que cantábamos? Perdido estaba, desesperado, malgastado. Yo, wow, qué palabra es malgastado. Pero ¿quién no llegó a la presencia del Señor malgastado? Amén. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué palabra? ¿Pensaron en esa canción cuando bueno, es muy nueva? O sea, para nosotros hace tiempo pero para nosotros que la estamos haciendo y cantando, ese malgastado en sí. Amén. Así llegamos a veces, malgastado, porque tomamos tantas decisiones que gastamos las buenas decisiones. Tomamos tantas malas decisiones que arruinamos cantidad de cosas. Amén. Entonces, así llegamos. Entonces Dios nos dice, quítate eso. Quítate todas las cuestiones que te alejan de mí. Puede ser pecado,
puede ser iniquidad, que es pecado generacional, puede ser situaciones de que le dimos lugar a Satanás en nuestra vida, no sé, cantidad de cosas que son cosas que no nos permiten estar en un tiempo de mayor comunión con Dios. Por eso Dios nos dice, quítate, como a Moisés, quítate el calzado de tus pies. Amén. Quítate las malas costumbres, quítate las malas mañas, quítate esa forma de hacer las cosas. Porque con ese calzado Moisés andaba todos los días. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas de todos los días te tenés que quitar todavía? Para poder entrar un poquito más en la zarza, para poder meterte un poquito más con Dios, para poder tener un poco más de tiempo con Él. Amén. Entonces, número 2, tenemos que quitar algo. Y número 3, se le reveló que todo tiene que ver con almas. Porque Dios le dijo a Moisés, yo he escuchado el clamor del pueblo de Israel que está siendo afligido. Entonces a Moisés, bien cuando vio ese mover sobrenatural que tuvo ese tiempo de calidad con Dios, él le mostró y le dijo, yo necesito que hagas algo por las almas. Te voy a usar para que libertes al pueblo de Israel. Entonces, cuando vos entrás a la presencia de Dios y empezás a tener una relación con Él, inevitablemente se te va a revelar que todo tiene que ver con las almas. Que todo tiene que ver con alguien que está peor que vos y que tiene que conocer a Jesús y que tiene que revelársele también esa zarza ardiendo. Amén. Entonces, es muy importante tener ese encuentro con lo sobrenatural. Amén. Porque lo sobrenatural nunca se apaga. Y ustedes dicen, ¿pero por qué lo sobrenatural? Porque Dios es sobrenatural. Amén. ¿Por qué? Porque lo natural de nosotros lo hace muchas veces menguar a Él. En nosotros. Porque Él no cambia, Él no tiene sombra de variación, pero nosotros hacemos menguar toda la obra que Él está haciendo nosotros por nuestra naturaleza humana. Amén. Entonces, Dios le mostró a Moisés quién era Dios para él, le reveló que tenía que quitar cosas de su vida para tener una mejor relación y más cercana con él. Y número 3, le reveló que todo tiene que ver con las almas, porque Dios ama las almas, Dios ama a todos. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Amén. Entonces, le reveló y activó en él ese propósito, lo alineó al propósito y la alineación del propósito tiene que ver con compasión. Amén. Tiene que ver con compasión. Y puso sobre él esa compasión por el pueblo de Israel. Amén. No solamente lo puso, lo alineó. Porque él ya lo sentía, solamente que lo activó. Porque si él no hubiera sentido esa compasión por las almas, no hubiera hecho nada en el momento que vio al egipcio maltratando al israelita. Amén. Entonces ya había en él algo, solamente que cuando vos, porque nacemos con un propósito, pero nos alineamos al propósito cuando empezamos a tener comunión con el dueño del propósito. Cuando nos alineamos con Dios, con nuestro Padre y alineamos nuestra vida a Él, entonces alineamos nuestra vida también al propósito. Amén. Entonces, en el desierto aprendió que todo lo que se tenía que sostener no iba a estar más. Todo lo que él creía seguro no estaba más. Decirle, si tenés algo que te crees seguro, anda soltándolo. Soltalo un poco. Amén. Número 2, él aprendió, sí, bajo servicio de su suegro, aprendió a servir y aprendió a trabajar. Amén. Entonces Dios llama a personas que quieran aprender y que quieran formar su carácter a través de servicio, a través de trabajo, a través de obediencia.
No perfectos. ¿Hay alguno perfecto aquí? No perfectos. No que no tengan temores, porque si ustedes siguen leyendo, o si vamos un poco por ahí, o ustedes en su casa quieren leer Éxodo, que es la misma historia, Éxodo 3 al 11, cuando Dios llama a Moisés, él empieza a decir, pero cuando yo vaya a presentarme delante de ellos, ahí nomás, cuando estaba llevándolo a un poquito más adentro, cerquita, más cerquita a la zarza, y empieza a hablarle, y todo le dice, pero cuando me presente delante de los israelitas, ¿qué voy a decir? Y cuando me presente delante del faraón, ¿qué voy a decir? Y pero yo no sé. Empezó a meter excusas. Amén. Como cuando vos te dijo el Señor, yo tengo estos planes para vos, yo quiero usarte para esto, pero ¿por qué no mandás el otro? Este está más preparado, este habla mejor. Amén. ¿No te pasó? A mí me pasó, yo veía todos los que se congregaban en ese momento más aptos. Amén. Todos daban ahí en la perfección, cualquiera menos yo no. Decía, amén. Entonces, Dios no busca perfectos. Dios no busca gente que no tenga temores, porque Moisés tenía temores. Amén. Porque no estaba fácil ir a presentarse al faraón. Amén. No estaba fácil. Y menos él que lo conocía mucho. Amén. Se había criado con él. Amén. Entonces a veces cuando Dios te dice, yo necesito que vayas y le hable a las 7 familias que pusiste ahí, porque no es solamente orarle, tenés que también llevarle una palabra y decir, ay, pero yo no sé qué le voy a decir. ¿Qué le voy a decir? Amén. Y entonces Dios te dice, yo te voy a usar, yo voy a poner palabras en la boca, yo te voy a dar señales, porque a Moisés, después de que él fue, no, pero antes de irse aseguró, dijo, ¿que me va a respaldar? Sí, qué bueno es Dios. ¿Vieron cómo Moisés demostró que él es bueno? Porque si ustedes ven, le dice, no, vas a ir, te vas a presentar delante del pueblo de Israel, le va a decir, yo soy, estuvo conmigo, él me habló, me dijo esto, me dijo el otro, pero también te voy a dar señales. ¿Y qué señales? Porque le dijo, ¿y cómo voy a demostrar? Te voy a dar señales, a ver, poné tu mano así, métela adentro, sacala, salía llena de lepra. Volver a meter, sacar la vuelta, estaba limpia. ¿Qué es esto? Amén. Dios te puede dar señales. Pero ¿sabe qué? Le dijo, pero ¿y esto? ¿Y qué más voy a hacer? Mira, tenía una vara en tu mano, le dijo Dios. Agarrá la vara, soltala al piso. Soltó. Salió una culebra. ¡Ah! ¿Qué es esto? Tomala de la cola. Yo me imagino que Moisés andaría corriendo por la culebra. Yo me imagino, porque era miedoso el hombre. Amén. Yo me voy, ¡ay! Ahora me va a picar, me va a picar. Amén. ¿Cuántas veces andas corriendo por tu propósito? ¿Qué hago con esto? Amén. ¿Qué hago con esta vara ahora? Agarrala de la cola, Moisés. Agarrala. Sostenela, se vuelve a convertir en vara. Amén. A veces andamos corriendo detrás de nuestro propósito. Amén, pero para que no nos alcance. ¿Vieron cuando dice la palabra en Deuteronomio 28 que dice que las bendiciones nos persiguen? ¿Sabe por qué te persiguen las bendiciones? Porque no te quedas quieto para que un día se te posesión. Decirle que está al lado tuyo, deja de dar vuelta y quédate quieto para que aunque sea una bendición te alcance. Amén. Porque hay bendiciones que te andan corriendo. Pero vos corriendo en tus pensamientos, que no sé cómo va a ser, que no sé cómo Dios va a hacer, y nada. Y las bendiciones hay. Cuando se detenga de pensar cosas que no tiene que pensar, me planto. Amén. En su mente. Y hago las cosas que no son como si fuese. Amén. Entonces, dice que Moisés se presentó delante de Dios, puso miles de excusas. Amén. Entonces Dios no usa perfectos, porque después de Moisés Dios nos puede usar a todos. Amén. Porque Moisés no estaba perfecto y había sido procesado en su carácter. Porque él decía, yo ya estoy bastante maduro en el carácter. Vamos a ver cuando tenga que predicarle a ese amigo que te conoce bien. Porque Moisés lo conocía bien a Faraón. Y sabe todo lo bueno y todo lo malo. Amén. Vamos a ver si estás tan fuerte en el carácter ahí, que vas a decir, yo voy en tu nombre, Padre. Me vas a poner la palabra en mi boca. Y hasta el momento de que lo ve la cara, todavía no sé qué palabra es.
¿A cuánto le ha pasado? Que Dios te dice, anda a aquella casa. Vos decís, ¿qué le digo? Me acuerdo de una situación muy dura, muy. Esa situación fue muy fuerte para mí. Recuerdo que había fallecido una hermana, perdió un hijo en un accidente. Y yo me recuerdo que me llamó por teléfono. Yo estaba durmiendo. Eran, no sé, como las 7 de la mañana. Y me llama por teléfono y me dice, yo no podía entender lo que estaba escuchando. Y fue algo dentro mío. Y me dice, usted puede venir. Llorando la hermana me decía. Y yo dentro mío, sí voy. Yo corté y yo realmente digo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué le digo a esta mujer? ¿Qué le digo a esta mamá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo decía a Dios y me fui en el auto, no sé ni cómo llegué porque temblaba, me temblaban las manos, y yo lo único que le decía a Dios, Señor, dame una palabra para esta mujer, dame algo porque yo no sé qué le voy a decir. Se me quebraba el alma por lo que estaba pasando y yo no sabía qué decirle. Y me acuerdo que cuando llegué a la comisaría, pasé esa puerta. Me atendió ahí la asistente social, que estaba ahí con ella. Y Dios me dio una palabra. Y esa mujer me abrazó y recibí una paz. Y ahí donde a mí se me reveló esa palabra, que yo hasta ese momento, yo les puedo asegurar que yo no me acuerdo haber leído esa palabra, que es la paz de Dios que sobrepasa los entendimientos, gobierne tu corazón y tus pensamientos. Yo no me acordé cuando la leí, pero en ese momento yo se la hablé y esa mujer descansó y cayó la paz sobre su vida. Luego me recuerdo que la asistente social que estaba ahí conteniendo, no sé si era psicóloga, que estaba ahí con ella, que hay enseguida, me dijo, va a haber que medicarla, porque es duro esto que está viviendo. Y yo le dije, no, fíjate cómo está. No, ahora está tranquila, pero hace un momento atrás no sabes cómo estaba. Entonces yo le dije, no se va a medicar, porque estaba amamantando, no se va a medicar. A no ser que lo veamos necesario. Yo voy a estar con ella y vamos a estar. Y me dijo, bueno, está bien, porque la veo mejor. ¿Quién hizo eso? Fue Dios. Pero ¿a ustedes les parece que fue así? No. Ir a ese lugar sin saber qué vas a decir. Esa fue en un momento difícil. También me ha pasado este momento más tranquilo, pero también de la misma manera. No saber qué decir. Y ir y estar ahí. Amén. ¿Y saben quién hace eso? Dios que te envía. ¿Y qué hace la diferencia cuando vos sos obediente? Porque yo bien podría haber metido unas cosas y decir, ay, no puedo, tengo el nene. Amén. Pero no. Amén. Entonces es necesario entender esto, que vamos a tener temores. Que cuando tenemos que movilizarnos, hacer algo que Dios nos mande a hacer, vamos a tener miedo. ¿A ustedes les parece que David cuando enfrentó a su Goliat no le dio miedo? Si los hermanos estaban temblando, le temblaba el garrón cuando veía ahí el Goliat y decía, dame un hombre. Yo me lo imagino con vos, no creo que haya tenido una voz finita, agudita, no. Ha tenido una voz que daba miedo. Porque Saúl, que era un hombre alto, también, del pueblo de Israel, el rey Saúl dice que era de hombro para arriba, cabeza más alto. Entonces, era alto. Amén el hombre. Y cuando vio ese Goliat le daba miedo. Y Goliat venía y lo molestaba y le decía, denme un hombre que se anime a enfrentarme. ¿A usted qué le parece uno chiquitito así? Viendo para arriba. ¿Que no le dio miedo? Sí, le dio miedo. Pero sabía quién estaba con él. Ahí está la diferencia. Cuando vos sabés quién va con vos. Moisés sabía quién iba a ir con él. Amén.
Por eso es que él pudo hacer que esa cabeza de ese Goliat cayera y que la tuviera en su mano. Amén. Moisés pudo, aún con miedo, con dudas, con muchas preguntas, porque preguntó muchas cosas. Ustedes léanlo en su casa, Éxodo 3 y Éxodo 4, ahí léanlo y van a ver que preguntó muchas cosas, se aseguró de todo el hombre. ¿Amén? Y eso, ¿sabés qué es? Cuando vos tenés una relación con Dios. Pero si vos no orás, no hablas con Dios, amén, ¿qué preguntas vas a hacer? ¿Quién te va a responder las preguntas que tenés, mejor dicho? Porque a veces tenemos cantidad de preguntas, pero no queremos tener una relación con Dios, con el único que nos puede contestar todas las preguntas que tenemos. ¿De quién es? ¿Para qué yo nací en esta tierra? ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? Todas esas preguntas te las va a responder Dios. Pero anda, acércate, aunque sea tener un tiempo de intimidad con Él. Hablar un tiempo. Amén. Entonces, no tiene que ver que Dios te use o que te alinees al propósito, no tiene que ver tampoco con los años. Si hace 40 años que estás sirviendo al Señor, no tiene que ver con eso. Si no, nosotros todavía no podríamos estar sirviendo al Señor. Si sería que hay que esperar 40 años de servicio y recién ahí encontrarte en el propósito y recién ahí empezar a hacer algo. ¿Cuándo arrancamos? Decir que tal vez, ¿cuándo va a arrancar? No tiene que ver con cosas naturales ni con años naturales. Segunda de Pedro 3:8. Tiene que ver con 40 años, significa propósito. Significa cambio de temporada, cambio de mentalidad. Dije, segunda de Pedro 3:8. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios tiene un propósito con tu vida, como lo tenía con Moisés. Pero Él determinó los 40 años que estuvo en el desierto. Quizás podrían haber sido menos. Yo tengo mi teoría personal, pero que la palabra me respalda con esto, que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Que el tiempo en que se cumpla tu propósito lo vas a determinar vos. Quiere decir, si vos más pronto te humillás, si vos más pronto te rendís ante la presencia de Dios, si vos más pronto te dejás formar, si más pronto dejás de ser vos el que haces las cosas, lo dejás a Él, morís al ego, dejás que Él haga con tu vida lo que Él quiera hacer, entonces más pronto acelerás el cumplimiento del propósito. Pero si no, mientras tanto, no vas a poder lograr. ¿Sabes lo que pasa con esto? Es que Dios es eterno. Dios no tiene años. No existe eso, ay, Dios es ancianito, un ancianito de barba. No, Dios no tiene edad. Dios no tiene tiempo, no tiene edades. Nosotros vivimos en el tiempo cronos. De segundos, minutos, horas, días, meses, semanas, meses, años. Nosotros vivimos. Pero para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces los años para cumplir el propósito lo vas a determinar vos. Mi teoría es que si Moisés hubiera en ese tiempo que se fue al desierto, hubiera antes empezado a conversar con Dios y haber querido tener una comunión con Dios, Dios le hubiera hablado antes. Si él quizás hubiera trabajado más, capaz que trabajó renegando cuando cuidaba las ovejas. Yo siempre pienso y digo, capaz que estaba cuidando las ovejas, pero decía, yo podría estar en otro lado, podría estar en el castillo, podría estar ahí con el faraón, que me abaniquen las... Pero tengo que estar acá cuidando ovejas. Amén. Y renegaba de eso. Entonces al renegar se hacía otro año más. Tenía otro hijo. De paso, tenía otro hijo. De paso. Estaba aburrido el hombre. Tenía, ¿o no?
Entonces los años, yo creo que los determinamos nosotros. Amén. Porque yo he visto mucha gente que tiene tremenda palabra de Dios y todavía no se alineó al propósito. Y vos lo ves y pensar que Dios me habló cuando era chico tal cosa y tal cosa. Y pensar esto. Y seguir pensando nomás. Seguir pensando, porque si no accionás, morís al ego y permitís que Dios haga lo que tiene que hacer, te forme, que Dios te trabaje, que Dios te trate. Porque resulta que cuando vienen los tratos de Dios, todos retroceden para atrás. Amén. O a usted no le pasó que en algún trato dijo, pero ¿por qué me pasa esto? No, hermana iglesia, no lo escucho, mal apóstol. Dicen mentira ahí. No. Una semana después, pero ahí perdiste una semana. ¿Se dan cuenta? Una semana después te decís, no, la verdad que me conviene ir a la iglesia. Me conviene, no, sí, no está tan mal lo que dice el apóstol. Una semana menos de vida. O sea, una semana menos de estar alineado al propósito. Y así cuántas semanas, algunos tardan meses, les digo, algunos 3 meses, algunos 6 meses, algunos 2 años y aparecen de vuelta. Y ahí cuando aparecen, yo lo estoy esperando, como el hijo pródigo. Lo estoy esperando, volviste. Vení, acá está tu túnica, acá está tu anillo, acá está tu zapato. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Porque Dios está esperando tantos hijos pródigos que andan procesando a ver si se alinean al propósito o si se quedan comiendo con los cerdos. Amén. Digan conmigo, Dios es eterno, pero yo no. Entonces me tengo que alinear al propósito. Amén. Dios tiene tiempo Kairos. Cuando vos entras en el tiempo Kairos, todo empieza a funcionar, todo empieza a alinearse, todo lo que Dios habló se empieza a cumplir. Amén. Entonces, no te conformes. Permití que los aprendizajes de Dios con humildad maten tu ego y generen en tu vida obediencia. Y así vas a encontrarte más pronto, o mejor dicho, vas a alinearte más pronto con tu propósito. Amén. Y en esta casa formamos líderes de carácter. Nosotros con el apóstol los vemos a todos ustedes con un potencial que ni siquiera ustedes saben que está. Por eso es cuando le hablamos, le decimos, yo te veo esto, vos tenés esto. Y decís, ¿dónde? Amén. Pero nosotros estamos viéndolo. El tema es hasta que vos te alinees con ese propósito. Amén. Entonces, decirle al que está al lado tuyo, depende de vos. Pero te están formando. Y ahora sí, le voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Y creyendo que Dios alinea no a los perfectos, no a los que no tienen temores, sino a los que tienen propósito, los alinea con el propósito.